Am, Bueno, pues vamos a comenzar. El siguiente ponente es el doctor Marc Martinell, es el fundador de Minorix, que es una compañía que tiene como objetivo desarrollar tratamientos para enfermedades metabólicas, lo cual es una iniciativa muy de agradecer y sobre todo en unos momentos como los actuales de crisis económica, que existan esta iniciativa a nivel privado de desarrollar estas compañías es algo pues extraordinario. Marc nos va a hablar del tratamiento con chaperonas en las enfermedades metabólicas. Adelante. Gracias, Àngels, y gracias a la asociación por invitarnos a estar aquí hoy. Nosotros somos una compañía muy joven, nos creamos hace un año con el objetivo de dedicarnos a enfermedades raras. Tampoco nos gusta decir raras, preferimos minoritarias, de ahí el nombre. Y dejamos nuestra carrera profesional en el sector del cáncer y de enfermedades como el Alzheimer para, por razones en parte personales, a dedicarnos a este tipo de enfermedades. Entonces, hay muchas enfermedades raras. Nosotros nos centramos en enfermedades raras metabólicas, más concretamente neurometabólicas, es decir, donde hay algún efecto neurológico grave. La razón de esto es porque son muy severas, porque la mayoría no tienen tratamiento curativo, aunque a veces paliativo, y afectan especialmente a la población pediátrica, cosa que es una de nuestras prioridades. Y además, con las tecnologías que tenemos, creemos que podemos aportar una solución. Con esta audiencia, una imagen como esta quizá no es la más adecuada. Esto es una imagen de una película, en realidad. No es una imagen de un paciente real, de una película que trata de una enfermedad que se llama POMPE. Pero cuando nosotros tenemos que presentar esta compañía a inversores, por ejemplo, gente que no es de este sector, no conoce muy bien la realidad de esta enfermedad, una imagen vale más que 1000 palabras, y esta imagen, aunque lleva todo el azúcar de Hollywood, muestra la cruda realidad, y es que son enfermedades que pueden ser muy discapacitantes, muy graves y extremadamente caras para las familias en todo lo que es a tratamientos paliativos, como sillas de ruedas, como lo que estáis viendo aquí, que son muy caras. Sergi ha hecho una introducción. Antes de ir a esto, solo mencionaros que nosotros estamos en Mataró. Ahí es donde tenemos oficinas. No tenemos laboratorios propios, de momento, y toda la parte experimental la hacemos a través de una red de colaboradores, especialmente en la Universidad de Barcelona, pero también en otras universidades, y trabajamos con mucha gente que ya iré mencionando, como por ejemplo Sant Joan de Déu, con Àngels aquí sentada, pero con muchas otras compañías. Y también mencionar que tenemos soporte financiero de entidades como Caixa Capital Risk, incluso en momentos como el actual, donde el tema financiero es siempre un problema, y ENISA, el Gobierno de España y también la Generalitat a través de Acció. Y nos han dado ya algún premio, o sea que también nos hace estar muy contentos. ¿Quiénes somos? ¿Pensáis que de esta gente dónde ha salido? Bueno, todos somos, los tres somos de aquí, los tres fundadores. Todos venimos de haber estado en otras compañías anteriormente, en compañías biotecnológicas, y en mi caso, de los tres, yo estoy todo el tiempo solo en Minorix. Joan y Xavier, en su caso, ellos están en la universidad y dedican parte de su tiempo a lo que es Minorix. Recientemente se ha incorporado una persona que es extranjero, es una persona que tiene muchísima experiencia en esto de desarrollar compañías en Estados Unidos, y ha accedido a ayudarnos en este reto de hacer una compañía que se dedique a enfermedades raras metabólicas. Y en el laboratorio tenemos dos personas actualmente, una postdoc que es Laura y una máster en química que es Aida, y son las que hacen la parte más experimental en el laboratorio de la universidad. Sergi ha hecho una introducción excelente de todo qué son estas enfermedades, cosa que me ahorra tiempo, pero sabéis que son enfermedades donde hay una deficiencia de una proteína debido a algún defecto genético, y esto hace que se desarrolle una enfermedad metabólica. La terapia que domina en el sector, se ha mencionado ya, es la terapia de sustitución enzimática o administrar vía intravenosa una copia de esta enzima que no funciona. Y aunque esto ha ido bien en algunas enfermedades, cuando hay un efecto neurológico no funciona, porque ya se ha mencionado, estas proteínas no llegan al cerebro. De modo que hacen falta alternativas. Nos acaban de presentar la terapia génica, una alternativa muy prometedora y sobre todo para cierto tipo de enfermedades, pero tampoco va a servir para todas, y hacen falta otras alternativas. Nosotros proponemos usar
estamos desarrollando un tipo de fármacos que se llaman chaperonas farmacológicas. Estos al final son pastillas, para que lo entendáis, como puede ser el paracetamol, pero que tienen un mecanismo de acción distinto y lo que hacen es rescatar estas proteínas que no acaban de funcionar bien para que vuelvan a funcionar. Y lo hacemos a través de una plataforma propia. Por plataforma entended un conjunto de tecnologías varias que es propia y que nos permite identificar este tipo de compuestos. Muy brevemente lo que es una chaperona. En este diagrama azulito de ahí es que parece una mungeta. Esto representa una proteína. Una proteína, si no tiene ningún problema, funciona de forma normal y aquí no ha pasado nada. ¿Qué pasa cuando hay una mutación que hace que la proteína no esté bien? Si vamos al símil de Sergi, que la casa no tiene el cemento que no está bien y la casa tiembla, ¿no? Esa casa se puede derrumbar. En la célula tenemos un control de calidad, que es como un agente que va revisando que las casas estén bien hechas y si ve que alguna no está bien, la derrumba. Y eso es una cuestión de seguridad propia. Cuando tenemos una mutación que de forma permanente nos hace que las casas no se construyan bien, las casas continuamente se van derrumbando y esto es al final lo que hace que haya una deficiencia de una proteína. Por lo tanto, como no funciona, hay un problema, en este caso metabólico. Lo que hace una chaperona es, digamos, hacer de cemento. Le da solidez a la casa, evita que se derrumbe, evita que el supervisor que tenemos, el control de calidad celular, diga que esa casa no está bien, de modo que al final recuperamos funcionalidad, de modo que ya no hay ese problema o si lo hay es mucho menos grave. Y esto es un campo que está despertando mucho interés en la industria como una nueva aproximación de gran potencial en algunas enfermedades y prueba de ello es que en el sector farmacéutico se están dando acuerdos importantes en este campo. Hay tratamientos que sean chaperonas, la verdad es que no muchos, es un campo muy nuevo, pero hay uno en el mercado que conocéis muy bien porque es el Kuvan. El Kuvan, que se usa para fenilcetonuria, no se desarrolló pensando que hacía el mecanismo de chaperona farmacológica, pero después de haber sido aprobado, con el tiempo, haciendo estudios más detallados, vieron que el efecto, en realidad, era de hacer de chaperona farmacológica. Y esto es una de las cosas que valida el campo como tal. Después hay toda una serie de proyectos que están en etapas de desarrollo clínico, en estudios con humanos, que son estos de esta lista, y después una lista mucho más larga de proyectos en etapas previas a esto. De modo que es un campo que, bueno, está generando su interés. ¿Pero pueden servir para todo? No. Como nada, que en esta vida no van a servir para todo. Las chaperonas farmacológicas solo sirven para mutaciones de las que se llaman defolding, lo que significa que son mutaciones que afectan a la estabilidad de la proteína, a la estabilidad de la casa. Si tenemos una mutación que hace que solo tengamos un trocito de proteína, las chaperonas no van a funcionar. Primero, antes de explicaros cómo lo hacemos, dejamos que me gustaría hacer una pequeña introducción de lo que significa intentar descubrir un fármaco y que veáis un poco los problemas que tenemos que afrontar. La primera imagen es del universo y esto es porque si pensamos en todas las posibles moléculas que podrían ser un fármaco, hay tantas como en el universo y de hecho hay más. Si hiciéramos una pastillita de cada una, eso necesitaríamos más que la masa de todo el universo. O sea, eso es un número que es infinito prácticamente, es muy grande. La mala noticia es que esto es complicado de explorar todo este campo, como os podéis imaginar. La buena es que queda mucho por inventar, porque solo hemos explorado 0,0000 y 70 ceros más y al final un 1. O sea que tenemos mucho campo por abrir. La química en sí nos limita ya lo que podemos hacer porque los conocimientos que tenemos de síntesis ya no nos permite hacerlo todo. Siguiente tema. Estas cintas de colores, que muy bonitas, en realidad es una proteína. Esa es la manera que tenemos de hacer la imagen tridimensional de la proteína. La proteína tiene esta forma en nuestra célula. Al final las proteínas tienen forma, como cualquier objeto. Y por lo tanto lo que nosotros tenemos que hacer son moléculas que se unan a estas proteínas, que tienen una forma, y por lo tanto son moléculas que se tienen que adaptar lo mejor posible a esta forma. La mejor manera de entenderlo es esto. Si cogéis una cerradura, intentáis poner una llave cualquiera, no entra. Pero tenéis que coger la llave que se adapte. A veces hay llaves que entran pero no acaban de funcionar. Eso sería un mal fármaco. La llave que abre la puerta es la que entra, encaja perfecto y puede girar. Pues un fármaco es lo mismo. Tenemos que hacer una molécula que se adapte perfectamente, por ejemplo, en este agujero del medio de esta proteína y que haga su función.
esta imagen ya ha salido, esto es una célula. Si ahora empezamos a hablar de la cromatina, la citoplasma, el ribosoma, bueno, esto empieza a ser complicado, ¿no? Y a veces podemos tener la tendencia de desconecto porque esto aquí no entiendo nada. Bueno, al final no es tan difícil de entender una célula. Al final es muy fácil. Podemos coger una fábrica. Esto es una fábrica de coches, pues una célula es igual. En vez de tener citoplasma y ribosoma, pues tiene una cadena de montaje que en un sitio ponen las ruedas, en otro sitio ponen la carcasa, en otro sitio ponen el motor, pero eso al final es igual. Hay una persona que podría ser una proteína que se encarga de poner pues, el control de mandos del coche. Hay otros que pues, tienen que poner los amortiguadores. Hay otros que tienen trabajos que al final no son muy fundamentales, como poner la chapita de BMW. Pues bueno, si al final esto no funciona bien, pues tampoco nos va a pasar nada. Pero si lo que no funciona bien es el que pone el motor, en este caso la proteína encargada de hacer eso, pues al final tenemos una enfermedad grave. O si no funciona bien el que solda todo el sistema, pues al final pues podéis imaginar que eso se convierte en una enfermedad muy grave. Y al final las proteínas son esto, son operarios, como ya nos han enseñado, o obreros, que depende de la que no funcione bien, acabamos con una enfermedad que ni nos enteramos o con una enfermedad grave, y es lo que tenemos que tratar. Siguiendo con el símil de los coches. Aquí tenemos un caso de especialización espectacular. Habéis visto alguna carrera de Fórmula 1 y veis, en el momento ese que se paran, en 7 segundos le sacan todo y se lo vuelven a poner. Y eso es porque hay un montón de gente, todos especializados en hacer una cosa muy concreta, en poner solo el tornillo o en solo mover una pieza. Pues las proteínas igual. Las proteínas están súper especializadas, cada una hace una cosa muy distinta, pero todas se parecen o se pueden parecer. Y aquí, si tuvierais que hacer, por ejemplo, un casco que solo se adaptara a uno de estos señores, sería muy difícil, porque todos se parecen. Y dices, bueno, que solo se adapte uno y no se adapte a otro, esto es complicado. ¿Qué pasa si tú haces un fármaco que afecta a más de uno de estos y no solo el que tú quieres afectar? Pues acabas cargándote otro sitio de la célula que puede ser importante. De modo que al final nosotros tenemos que conseguir que los fármacos sean capaces de diferenciar entre un montón de proteínas. En la célula tenemos miles, que muchas de ellas se parecen. Y de modo que al final esto es un añadido de complicación. Imaginemos que lo conseguimos. Después nos vamos al cerebro. Se ha hablado ya de la barrera hematoencefálica y de lo difícil que es superar la barrera hematoencefálica. Eso es otro esquema complicado. Aquí tenemos las tight junctions, toda una serie de palabras que pueden aparecer complicadas. Nada complicado. Esto es el Pentágono. Es la central de inteligencia de Estados Unidos. Es como el cerebro. Si alguien intenta entrar al Pentágono por la puerta, no entra ni de broma, lo sabéis. Si intenta colarse, tampoco entra. Es muy complicado entrar al Pentágono. El cerebro es igual. Como el cerebro es nuestra central, está extremadamente bien protegido. De modo que tenemos toda una serie de sistemas para evitar que una molécula cualquiera entre en el cerebro. Y esto hace que tengamos que encontrar maneras de engañar al cerebro y hacer moléculas que sí que se puedan colar. Moléculas que no deberían estar ahí, pero que se pueden colar. Pues es casi tan difícil como colarse en el Pentágono, pero a otra escala, en este caso en el cerebro. De modo que la barrera hematoencefálica, una representación más gráfica sería esto. Una barrera que de pasar es realmente complicado. Pero, siguiente problema. Las células, al final, no son animales. O sea, podemos hacer un montón de cosas a nivel celular y un montón de estudios, que los tenemos que hacer, pero después tenemos que ir a un animal. Hemos visto ya el tema en el tema de la terapia génica. Pero los animales tampoco son personas. Es decir, tampoco estamos seguros que, aunque funcione en un animal, después nos vaya a funcionar. ¿Qué sabemos de las personas? Bueno, sabemos bastantes cosas, algunas cosas bastante curiosas. No sé si sabíais que las uñas tardan 6 meses en crecer. O que tenemos un montón de glándulas de sudoración, 500.000 en los pies. Eso son curiosidades. Los médicos y la gente que trabaja en el mundo científico sabe un montón más que esto, afortunadamente, ¿no? Y esto nos permite tener un conocimiento bastante claro de cómo funciona el cuerpo, pero al final hay un montón de otras cosas que no sabemos. De modo que razón por la cual que cuando vamos con un fármaco a una persona, aun habiendo hecho muchas cosas y sabiendo muchísimas, no estamos seguros de que no va a ser tóxico y de que va a funcionar. De modo que esto ya nos presenta otro problema. Este esquema de aquí es el que dentro de la industria es el esquema súper clásico de proceso de descubrir un fármaco. Empecemos desde el principio, que es una cosa que se llama hit ID. Eso significa encontrar una primera molécula que funcione un poco y después se ha de ir optimizando hasta llegar a estudios clínicos. Y esto es más o menos lo que os he ido explicando. Empezamos con el universo,
después tenemos el problema de la cerradura, después ya nos vamos a complicar el sistema con las células, después a los animales, a las personas. Pero al final, la única respuesta que nos importa, el único sí que queremos oír, es que funciona con los pacientes y que es eficaz y que los puede tratar. Para llegar a esa respuesta tenemos que pasar por un montón de pasos y podemos conseguir un sí en todas las etapas previas que aún no estamos seguros que al final la respuesta va a ser sí. Y esa es la razón por la cual de cada 10.000 moléculas que uno podría pensar que puede ser un fármaco, solo 5 se llegan a probar algún día en personas y de solo 5, una llega a ser un fármaco en el mercado. Con todo esto no os quiero desanimar, porque eso es la realidad, eso simplemente es lo que es para que entendáis lo complicado que es para nosotros descubrir fármacos. Pero no os tenéis que desanimar, porque nosotros no nos desanimamos, nosotros estamos ahí, lo vamos a intentar, y como nosotros, muchas otras compañías e instituciones públicas, y por lo tanto se puede conseguir. Y en las chaperonas, ¿cómo lo hacemos? Porque ahí os he dicho muchos problemas, concretamente, ¿cómo intentamos resolventar cada una de estas etapas nosotros? La etapa del universo, donde tenemos un montón de sitios por donde empezar y no sabemos dónde empezar, la resolvemos con sistemas computacionales. Sabéis que la informática ha avanzado un montón, pues también ha avanzado un montón en el campo del descubrimiento de fármacos. Y esto nos permite, mediante métodos informáticos, sin tener que probarlo físicamente, pues probar un montón de moléculas distintas. Y esto ya nos permite empezar. Y ahí es donde tienen las piezas claves de nuestra propia aproximación, digamos, propietaria como compañía. Y es que nuestro tipo de tecnología nos permite identificar chaperonas que son optimizadas con una serie de propiedades bastante mejores de lo que se ha venido haciendo hasta fecha de hoy en el campo de las chaperonas. Y después, ¿cómo lo probamos? Porque, claro, pues tenemos moléculas, pero ¿cómo lo probamos? Bueno, estos son unos grafiquitos que tampoco no voy a entrar en los detalles, pero el de más al fondo lo que nos muestra es estabilidad de la proteína. Nosotros podemos medir si una proteína es estable o no, si la estabilidad de estas casas que decíamos al principio. Esto es medible y esto vemos que cuando añadimos un compuesto va aumentando la estabilidad. Y después nos podemos ir a un ensayo con una célula y ver si realmente hay más actividad de esa proteína en cuestión. Y eso es lo que vemos en el otro gráfico. La línea verde es una mutación que no es recuperable y las otras vemos que a la que se va añadiendo compuesto va aumentando la actividad. Eso es un efecto de la chaperona. Y después nos tenemos que ir a las células. ¿Y en las células qué medimos? Pues, por ejemplo, en gran parte de los estudios se hacen medir, por ejemplo, dos cosas. En una vemos si el sustrato que se acumula cuando la proteína no funciona bien, en este caso está en color verde, ese sustrato desaparece cuando la proteína funciona, perfecto, eso nos dice que todo va bien. O, por ejemplo, si aumenta la cantidad de proteína, que es lo que vemos en azul. Y otro punto importante es empezar a tener información de si eso, aparte de funcionar, puede ser tóxico, porque si puede ser tóxico ya podemos ir cambiando algo, porque al final vamos a tener un problema. Y después nos vamos a estudios ya más serios, ya vamos a ratones, ya cogemos un ratón, lo tratamos, empezamos a mirar distintos tejidos, esto nos lo ha enseñado Virginia súper bien, con el caso de terapia génica, pues lo haríamos igual con las chaperonas, cogeríamos, trataríamos, veríamos tejidos, veríamos niveles, etc. Y veríamos eficacia, que es lo que vemos en el otro gráfico, el de la derecha. En negro es un ratón que tiene un problema, que va empeorando, y en blanco es el ratón tratado, que ese problema frena, y eso es un síntoma de eficacia. Y cuando hemos llegado aquí y todo ha sido un sí, pues lo siguiente es irnos a hacer estudios clínicos, que no sabemos qué va a pasar, como he dicho al principio. Y ahí entran, muy importante, ya lo sabéis, las asociaciones de pacientes. Y de hecho, el logo os lo he puesto ocupando toda la pantalla porque me gusta transmitir que sois importantes no solo cuando hacen falta pacientes, sois importantes desde el principio, porque para que estas enfermedades, especialmente las raras, lo que pasa es que se conoce poco. Y como se conoce poco, esto evita que gente se pueda decir, bueno, me lanzo a intentar hacer un fármaco, porque como no conozco qué está pasando, es muy incierto. A la que hay información de ciencia básica, entonces es cuando compañías como la nuestra pueden intentar hacer un fármaco. Y entidades como las vuestras son muy útiles para estimular que la ciencia básica, en centros como Sant Joan de Déu o instituciones como las universidades, pues hagan ese trabajo que después podamos aprovechar para al final haya un fármaco y que los pacientes se puedan tratar. Nosotros, como compañía, improbablemente algún día veréis en el mercado un fármaco que lleve nuestro logo. Eso no tenemos la capacidad
ni mucho menos de hacer eso. Nosotros lo que tenemos que hacer es avanzar el proyecto hasta un punto que pueda venir una compañía que nos lo compre o licencie, como se llama en jerga. Y eso es un tiempo largo. Nosotros sabemos que estamos corriendo un riesgo bastante grande, por no decir muy grande, porque nosotros vamos a ir gastando, inicialmente nuestros ahorros, después el de los inversores, y algún día, esperando que de aquí 5 o 7 años, conseguimos tener algo que alguien nos lo compre, con la gran probabilidad de que eso no pase, pero aún así lo intentamos. En concreto, en el caso de las chaperonas, estamos en 3 proyectos concretos que iniciamos hace un tiempo, hace un año, porque tampoco, si tenemos un año, no puede hacer mucho más, de modo que estamos en etapas iniciales. Y en concreto uno es una enfermedad de depósito lisosomal, otro es un defecto de glicosilación y otra es una aciduria orgánica englobada dentro de vuestra asociación. Os pido perdón por no decir el nombre concreto, pero no os lo puedo decir, y menos cuando se puede transmitir en público, por cuestiones de propiedad intelectual. Pero esperemos que a la que tengamos tema de patentes bien cubierto, podamos explicar específicamente la enfermedad concreta. Lo que sí os digo es que una de ellas sí que es una de estas. Y otra cosa que me gusta destacar es que hace nada, porque la comunicación definitiva me la enviaban ayer, nos han concedido un proyecto muy importante. Nosotros lideramos un consorcio a nivel español, donde participan compañías importantes como es Horizon, que es una biotech importante en nuestro país, otras más jóvenes pero que están haciendo muy bien como Sagetis y Palo Biofarma, y universidades como la UB y la Autónoma de Madrid. El presupuesto global no está nada mal, no es todo para nosotros, es para todo el consorcio, pero bueno, aún en época de recortes, aún en época de dificultades, que sepáis que se están haciendo cosas y que, bueno, en este caso el Gobierno de España pues, está colaborando. Cuando nosotros planteamos un proyecto en las chaperonas, siempre lo planteamos así. Nosotros somos muy pequeños, nosotros no somos, como os he dicho, 6 personas, que seremos algunos más, pero no pasaremos de 15 como compañía. Es nuestro modelo, es una empresa pequeña, de modo que para nosotros es muy importante colaborar. Ya habéis visto que colaboramos con mucha gente, pero lo que siempre planteamos los proyectos con 4 puntos claves. Nuestra propia tecnología, que podamos hacer algo, eso es el punto. Otro punto es que alrededor nuestro haya gente que tenga ensayos complementarios. Habéis visto que hemos de probar un montón de cosas. Necesitamos un montón de ensayos, necesitamos un montón de colaboradores. En este caso, afortunadamente, en nuestro país, pero también fuera, hay grupos académicos muy potentes que nos aportan todo esto. Los Key Opinion Leaders quiere decir los especialistas, los expertos, ya sean médicos, que son los que tratan los pacientes, ya sea expertos en la ciencia básica de las enfermedades, y las asociaciones de pacientes. Para nosotros es muy importante desde el primer día colaborar con vosotros. Y ya no solo por el tema de terapia, nosotros, que es nuestro trabajo en realidad, pero estamos a vuestra disposición pues, para ayudaros en lo que haga falta, por ejemplo, participando en divulgar una enfermedad. Porque creemos que la mejor manera que las enfermedades se conozcan y que haya información que al final ayude es que se divulguen. Ya no solo en la población en general, también, por ejemplo, en el sector médico. Porque la rapidez del diagnóstico es clave para que se empiecen a tratar temprano. Y esto es lo que hace que en enfermedades como pueden ser las vuestras especialmente, cuanto antes empieces a tratar y no pierdas el tiempo sin tener un diagnóstico, especialmente si hay un efecto neurológico, es un tiempo perdido muy difícil de recuperar. Por lo tanto, ahí estamos para ayudaros en lo que queráis. He dicho que estamos en proyectos muy largos, eso ya estoy acabando. Las chaperonas son proyectos largos, estamos lejos de nuestro objetivo de poder generar valor en todo esto, y de modo que combinamos este tipo de proyectos con unos que se llaman reposicionamiento de fármacos. Reposicionamiento de fármacos significa coger fármacos que ya existen, que se han inventado para ser usados para otra cosa, y ver si pueden ser útiles para tratar alguna de estas enfermedades. Y esto, aunque os parezca que puede ser una cosa un poco tonta, no es nada tonto. Se está haciendo mucho en la industria y hay ejemplos muy notorios. El Viagra es uno de los fármacos muy conocidos, todo el mundo sabe para qué sirve, pero no todo el mundo sabe que se inició para un tema cardiovascular. Y haciendo estudios clínicos dijeron, oye, esto sirve para otra cosa. Y al final se está vendiendo para otra cosa. Pero es lo que significa, como no conocemos cómo funciona el cuerpo en su totalidad, al final, muchos fármacos pueden servir para otra cosa. Y eso es lo que intentamos de una forma sistemática ver en caso de enfermedades raras. Es otra cosa para la cual hemos recibido soporte, en este caso de la Generalitat, a través de Acció.
Lideramos un consorcio a nivel europeo con otras 2 compañías italianas y con centros donde está el Sant Joan de Déu, en este caso con Àngels, para hacer esto. En una serie de enfermedades raras estamos probando exactamente esto. ¿Y dónde queremos ir? Esta es ya para acabar. Bueno, de las 3 enfermedades que os he dicho que estamos haciendo en chaperonas, desafortunadamente hay probabilidades de que no en todas ellas llegamos al final, por las razones que os he explicado, por lo difícil que es. De modo que esperamos que en al menos una, en final del 2015, tendremos un compuesto listo para una IND, significa listo para iniciar estudios en humanos. En el caso de los reposicionamiento, pues un poco antes, y también, pues bueno, como equipo, irnos acabando de complementar. En estas etapas, como os he dicho, acabamos de empezar. Y esta es nuestra última imagen. Este ya es solo para un poco mostraros nuestra visión. Como os he dicho, espero no haberos deprimido con lo difícil que es buscar fármacos. Nosotros no estamos deprimidos, al contrario, creemos que se puede hacer, aunque es difícil. Nuestra visión, la metáfora un poco con la imagen del principio, es que las sillas de ruedas, bueno, pues sirvan para hacer fotos bonitas, no para el día a día de los enfermos. Intentamos mejorar la calidad de vida de las personas. Ahí estamos para intentarlo. Como decía Pep Guardiola, ens llevem ben d'hora para hacer esto. Y nada, os animo a ayudarnos en lo que creáis y ahí estamos para ayudaros a vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Marc, por la claridad de la presentación y también por ser algo esperanzador en el tratamiento de estas enfermedades. ¿Tenéis preguntas? ¿Sí? En el caso de la fenilcetonuria, el tratamiento con PECPAL, ¿cómo está la investigación? Fenilcetonuria no es de los que nosotros tratamos y tampoco... No, lo que es una chaperona es la sapropterina. El Kuban, sí. El Kuban, pero el caso del PECPAL pues está en fase 2 y van a empezar la fase 3. O sea, el PECPAL, no sé si lo sabéis, es una proteína, es una terapia de sustitución. Y entonces consiste en una enzima que primitivamente la usábamos en el laboratorio para valorar la fenilalanina amonialiasa, que se usa para valorar la fenilalanina, la usábamos, y metaboliza, es una enzima que es de los vegetales, o sea, no es del humano. Y entonces metaboliza la fenilalanina, quiere decir que la transforma y produce ácido transcinámico, que se elimina por la orina y que no es tóxico, y un amonio que también se elimina, que no es tóxico en este caso. Y entonces hace desaparecer la fenilalanina. Entonces, esta enzima tiene, como todas las enzimas de sustitución, el inconveniente de que se ha de fabricar por biotecnología, y ya hemos visto todas las dificultades que había. Y Biomarin, que es el mismo que está comercializando el Kuban, la sapropterina, el Kuban, que la BH4, que es lo que ya conocéis, pues está también comercializando esta enzima y haciendo todas las fases de ensayo clínico. Y en este momento ya está hecha la fase 2 y van a empezar la fase 3 la segunda mitad de este año. Pero todo esto lleva muchos años de estudios y de... Desde fase 2 pueden tardar... En la fase 2 está ya aceptada y aprobada. O sea, ya está... Ya ha tenido éxito, como si dijéramos. Ahora van a empezar la fase 3, que se hace pues, en todo un número grande de pacientes, y supongo que hay toda una serie de hospitales de Estados Unidos que participan en este ensayo clínico. Lo han probado en adultos, no lo han probado en niños, porque claro, es mucho más fácil probarlo en adultos, y parece que ha funcionado bien.
E incluso, así como las publicaciones parecía que lo iban a dar por vía oral, pues en la información que nos han pasado parece que lo están haciendo por vía, como si fuera por vía intradérmica. Sí. Y parece que funciona. Si tenéis alguna otra pregunta o algo. ¿Hay alguna otra cosa? Hola, bon dia. Et volia preguntar una cosa. Has dit que la chaperona funciona com un complement de l'enzima per complementar aquella activitat que l'enzima no fa i acabar el procés com hauria de ser normal, no? Però tot aquest procés suposo que són milions i milions d'enzimes que han de fer les funcions aquestes. Les chaperones, el seu tractament és des del principi o s'ha d'esperar un temps fins que la chaperona es diu? Fins que la chaperona aquesta comenci a fer els efectes. Els tractaments de chaperones, el normal és que sigui un tractament que la que identifiques la malaltia comences i és una pastilla diària. És un medicament diari. Funciona des del primer moment? Sí, des del primer moment que comences a tractar. Sí, o al cap de pocs dies de començar a tractar. No, des del primer dia que et prens la pastilla no hi ha quasi cap fàrmac que sigui eficaç des del primer dia. Triguen uns dies, però no és una cosa que trigui molt de temps. No, perquè les nostres cèl·lules van generant proteïnes contínuament. No és la proteïna que generes avui i la fas servir d'aquí 2 mesos. És pràcticament... Per tant, a la que ja tens, tu estàs prenent aquesta pastilla que ajuda a fer que aquest procés de la generació de proteïna que té un problema, aquest problema sigui corregit i que mantingui funcionalitat i per tant funcioni, doncs ja les comences a fer pràcticament des del primer dia. Un cop detectes el problema. Voldria dir que una cosa és que funcioni bioquímicament i que elimini, per exemple, la substància que s'acumula, i l'altra cosa és clínicament. Clar que clínicament suposo que no és el mateix si el pacient té moltes substàncies acumulades, grans molècules, com pot ser en les malalties lisosomals. En el cas de les lisosomals estem parlant de malalties on normalment es dona una acumulació d'aquests substrats que hem vist que acaben rebentant els lisosomes i això és de revertir, porta el seu temps i no és una cosa immediata i per tant portarà el seu temps en el cas de les chaperones. Quan abans comencis a tractar, menys hi haurà acumulació i abans podràs arribar a estar en una situació, entre cometes, normalitzada. En malalties com acidúries orgàniques és diferent. En moltes d'elles teniu solucions que són a nivell de dieta, per exemple. Però és un nivell de dieta, però sempre hi ha un risc de que un dia hi hagi una desestabilització i això et generi un problema i aleshores tinguis una crisi encefalopàtica, per exemple, i que això és, ja ho sabeu molt bé com va, no? Per tant, el desitjable, en aquest cas, són buscar solucions que tu facis que el teu enzim estigui funcionant en un cert grau. De manera que, sigui o no complementat en dieta, les possibilitats que tu puguis acabar amb una bona crisi baixin fins a un nivell que sigui mínim, no? I que idealment aquestes persones afectades que es prenguin aquest tractament puguin tenir una qualitat de vida molt més propera o quasi igual a una persona normal que no té aquesta deficiència d'aquest enzim. De manera que seria un canvi, entenem, molt substancial pels afectats. Hi ha alguna pregunta més? Per exemple, al cubant, quan nosaltres fem una prova amb un pacient per veure si respon, la fenilalanina baixa, però clar, si és un pacient que té un retard mental perquè no ha estat tractat abans, no reverteix el retard mental perquè baixi la fenilalanina d'una forma immediata. ¿Alguna pregunta más? No hay más preguntas. Mar, yo quería hacerte una última muy rápido. Así como concepto general, en términos de efectos secundarios, ¿una chaperona es absolutamente idéntica a cualquier otro fármaco o hay algún tipo de efecto que pueda ser característico, común a las chaperonas en general? La respuesta no es fácil. A ver, los fármacos pueden tener efectos tóxicos por 2 razones. Bueno, todos los fármacos tienen algún efecto secundario, ¿eh? No hay nada que sea safe, total, eso no existe.
Entonces, una razón puede ser pues, porque tiene una inespecificidad. Os he enseñado la imagen de el Fórmula 1 y todos los operarios. Precisamente a veces es difícil conseguir tener un fármaco que actúa solo en la proteína que tú quieres, y eso es un peligro que a veces puedes intentar probar en células si existe ese peligro, pero aún así no puedes probar todas las proteínas del cuerpo, de la célula. O sea que al final tienes una incertidumbre y esas son las razones de toxicidad principales. La otra fuente de toxicidad es la que se llama toxicidad on target o en la propia diana, ¿no? Y es que en el caso concreto de las chaperonas, hay chaperonas que aparte de hacer el efecto chaperona, o sea, rescatan la proteína, lo que además hacen es inhibir la proteína a una dosis distinta, pero eso hace que lo que nosotros conocemos como ventana terapéutica, y ventana terapéutica significa dosis en la que hay efecto terapéutico versus dosis en la que hay toxicidad, cuanto más ancha, más separado esté, mejor. Pues las chaperonas a menudo pasa que esto es estrecho, porque estas moléculas tienen un doble efecto, hacen efecto chaperona más efecto inhibidor. Nuestras chaperonas lo que buscamos son chaperonas que no hagan el efecto inhibidor, de modo que al final tienes una ventana terapéutica mucho más ancha, y si consigues tener una buena selectividad, la toxicidad a priori tenga que ser aceptable. Nula. Gracias por la respuesta. Muy bien, pues estamos...